yo me resisto mucho a autoidentificarme con cualquier ismo. O sea, yo no soy el tipo de persona que te contestaría, soy comunista. A mí se me hace que eso es un papel de autoidentificación y haz de cuenta que te pones un sesgo y esperas que la gente prelea todos tus criterios a priori con que creen que saben lo que piensas. O sea, yo me resisto mucho a ese tipo de cosas. Idealmente, yo creo que deberíamos de planear hacia futuro una sociedad descentralizada y me parece que la tecnología permite la descentralización. El problema es que hoy en día hay muchos ejes que se manejan entre ellos. O sea, el capitalismo de compas, el crony capitalism, que realmente es la tendencia natural del capitalismo. El capitalismo tiende al autoritarismo feudal. O sea, y esto lo escribió Lenin hace muchísimo tiempo también, no es nada nuevo. O sea, el poder se tiende a acumular, ese poder se usa para perpetuarse a sí mismo. O sea, eso es algo que sucede. El poder económico se usa para lo mismo. O sea, tratar de separar. Más bien, lo que me parece es que durante mucho tiempo, durante las últimas décadas, el capitalismo era el mejor compañero de la democracia. Y ahora ese matrimonio está terminando. El fascismo lo primero que hizo en Europa fue irse en contra de los comunistas. O sea, lo primero que trató de hacer el partido fascista en Alemania fue sacar a los partidos comunistas. O sea, no son lo mismo, pero en ningún sentido. O sea, estás diciendo que es de que, porque moja es agua. No, güey. O sea, porque es una corriente colectivista. O sea, no. Es que no tienen el más mínimo fundamento intelectual. Ese es el tipo de cosas que es propaganda pura. O sea, no vean esos videos. Vayan a videos de canales de historia real. No esos canales de propaganda que están lavando la historia como les convenga, güey. O sea, vayan a leer de verdad. O sea, lean, por ejemplo, Umberto Eco. O sea, los 11 indicadores de lo que es el fascismo. O sea, cómo nació en Italia, cuál es el contexto histórico en el que se dio, o sea, qué es lo que permitió. Acuérdense de esto. El fascismo nace dentro del capitalismo, siempre. Y el enemigo número uno del fascismo es el comunismo. O sea, estudien la Segunda Guerra Mundial a detalle para llegar a este tipo de cosas. La gente crea como esta oposición antagónica entre Nietzsche y Marx en el sentido de, pues, uno es colectivista, el otro es individualista, que ahí sí, a lo mejor sí hay una contradicción que me parece más difícil de reivindicar, pero sí me parece que la filosofía a martillazos de Nietzsche también puede ser reivindicada como una actitud correcta para una construcción de nuevos valores, en el sentido de generar nuevos valores, ¿no? Y, o sea, y también cómo la gente debería de ser un poco más gentil con sus lecturas de estos pensadores clásicos, porque definitivamente, ¿no? A lo que iba con este punto es, a Nietzsche le faltó una crítica al capital. O sea, pero porque Nietzsche fue una persona profundamente burguesa que vivía fuera de la sociedad. O sea, Nietzsche prácticamente eran sus monólogos, ¿no? O sea, Neko Homo era ¿por qué escribo libros tan increíbles y por qué soy tan inteligente? Digo, ya, o sea, Nietzsche sinceramente estaba desconectado de lo social. Y creo que empezaste el podcast con esta idea de que la verdad no respeta los ismos y yo soy antiobjetivista y antirrealista al punto de lo grotesco, porque me parece que nadie es más esclavo de su subjetividad que aquel que supone haberla dominado. Y esto es, te lo pudiera explicar por Deleuze, Derrida, Foucault, Lacan, Freud. O sea, esta idea del objetivismo debería de haber muerto con Ayn Rand y estos libros deberían de aventarse a la basura con furia, no desecharse a la ligera. Pero lo que pasa es que aquel que supuestamente defiende un racionalismo y un objetivismo y la verdad, híjole, güey, esa es la gente que está más cegada por su ideología sin darse absolutamente nada de cuenta de lo que está diciendo. O sea, más bien lo que deberíamos de hacer es el consenso de que este supuesto hombre racional que toma decisiones, pues no es tan racional como pensábamos. O sea, esta idea debería haber acabado con el humanismo. Es muy antigua, es muy antigua. No, claro, no, o sea, quédense con esta idea de que los discursos arbóreos tienden a ser como un árbol. Tienen una raíz, una base, están muy bien plantados, crecen hacia un lugar y tienen una función. Y el discurso rizomático es descentralizado, no tiene un centro per se, o sea, no es geométricamente, no es como una rueda, no crece del centro hacia afuera, sino que no tiene centro, o sea, no hay un punto de partida, sino que son conexiones multidireccionales hacia todos lados que pueden generar una serie de cosas. Okay. Cuando hablamos de estos discursos rizomáticos, voy a dar unas 4 características que me parecen importantes de este discurso rizomático. Primero es que es no jerárquico, ¿ok? No jerárquico en el sentido de, por ejemplo, como existe en la filosofía, que Deleuze criticaba bastante, esta idea de que existe como una jerarquía entre los diferentes tipos de filosofía, ¿no? O sea, se daban pues las grandes filosofías y después las pequeñas filosofías, como epistemología, lógica formal, ética y lo que tú quieras. Y después habían las filosofías pequeñas como prácticas aplicadas, otros temas distintos que parecían menos importantes. Deleuze como que mueve un poco esto y también cuestiona mucho la idea de que exista una historia lineal de la filosofía. Y piénsenlo así, de hecho la manera como se nos cuenta la historia de la humanidad es bastante arbóreo, ¿no? En el sentido de venimos de una época, pasamos a otra época, suceden una serie de cosas y la historia parece ser bastante lineal. O sea, parece ser bastante lineal en el sentido de que parece que tiene un gran hilo conductor y sus pequeñas ramificaciones. Y lo que dice
O sea, el análisis que se trata de hacer desde el discurso arbóreo es que pues no necesariamente. A lo mejor hay muchas otras fuerzas muy tenues en la historia, muy sutiles en la historia, que juegan un papel tal vez tan importante, tan contingente, tan constituyente como estas macro fuerzas, estos macros eventos que le atribuimos a la historia, pero no son nombradas como tal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una predisposición al discurso arbóreo. Okay, esto es importante. Porque el discurso rizomático es un discurso que está muy asociado con la creatividad. De hecho, hace poquito escuché que inclusive Zetangana hace algo parecido en su proceso creativo, como que bueno, no tiene proceso creativo mientras no se le ocurre una gran idea, y ya después que se le ocurre una gran idea sí tiene un proceso creativo un poco más formal, pero esa primera parte de permitir que las conexiones entre las variables que no tienen relación aparente generen un ámbito de creatividad parece bastante rizomático. Y de hecho aquí es raro, vayan a buscar mis primeras entrevistas sobre mi postura de la creatividad. Y es algo que yo ya creía, ¿no? Entonces, pues obviamente me tengo que poner a pensar si eso es algo de confirmación, que esté de acuerdo con Deleuze, porque era algo que ya creía antes y lo encontré en él, igual que me pasó con la dialéctica de Hegel, de alguna manera. Pero lo interesante ahora es que, digo, la dialéctica y el discurso rizomático un poco que se oponen, porque la dialéctica sí habla de un proceso histórico que necesita el antagonismo, la negación de la negación para ir hacia adelante, y el discurso rizomático no, habla de diferencias puras, ¿no? Como de fuerzas, de intencionalidades o potencialidades de las cosas. El caso es que me encontré medio en autoconfirmación, porque yo siempre había pensado que la gente más creativa era la gente capaz de encontrar conexiones entre variables que no tenían una relación aparente. O sea, relación aparente. ¿Por qué? Porque desde el discurso rizomático lo que se trata de entender de alguna manera es como el mundo de Spinoza, donde, a ver, todo tiene alguna conexión. El hecho de que nosotros no le podamos dar sentido o no le encontremos el sentido no hace que esa conexión pueda ser a lo mejor menos constituyente o menos relevante para la manera como funciona nuestro mundo. Entonces, el creativo muchas veces, al hacer el pensamiento creativo rizomático, encuentra estas relaciones entre variables que pueden tener relaciones muy sutiles para después exponencializarlas, ¿no? Entonces, digo, la primera característica del discurso rizomático es que no es jerárquica, o sea, no tiene jerarquías del tipo hay cosas más importantes que otras. Como no hay centro, tampoco hay prioridades, o sea, no existe tal cosa. De hecho, todas estas conversaciones rizomáticas son muy importantes para el transhumanismo, posthumanismo, terrestrialismo, o sea, todas estas nociones que son posthumanas, en el sentido de decir, el discurso arbóreo ponía al hombre en el centro de la narrativa, o sea, un tipo de humanismo. El posthumanismo es un discurso rizomático porque pone al hombre como uno más dentro de una serie de variables importantes a ser consideradas para el bienestar o para el progreso. Okay. Ese es un muy buen ejemplo de cómo funcionaría un discurso rizomático. El segundo, fomenta, o más bien abraza la multiplicidad en contra de la singularidad. O sea, en lugar de decir que existen estos grandes eventos constituyentes que son los parteaguas de la historia, como las revoluciones, el hecho, la guerra, la historia, la muerte, la vida, el discurso rizomático le da mucho lugar a la multiplicidad, al hecho de que, pues digo, a través del discurso rizomático pueden suceder muchas cosas al mismo tiempo en muchos frentes diferentes, y todas ellas con sus diferentes efectos unas sobre otras, sin necesariamente antagonizarse o sin necesariamente cancelarse las unas a las otras. El tercer punto importante de los discursos rizomáticos es que no hacen ruptura, o más bien, creo que les comentaba, si cortas el discurso rizomático en un lado, no importa dónde lo cortes, la idea es que se repara y vuelve a crecer, ¿okay? Muy en el pensamiento de cómo funcionan los hongos. Entonces, por ejemplo, una escuela de pensamiento que llega a un punto límite de su conocimiento no se debería de terminar ahí, sino que lo que debería hacer es buscar otras maneras de conexión con otras líneas de pensamiento para seguir su crecimiento. Entonces, dejar una filosofía o vamos a suponer, un sistema filosófico que fuera arbóreo, que llega hasta un punto donde ya no puede crecer y para, un sistema filosófico o de pensamiento rizomático, cuando llega a un punto donde ya no puede crecer, lo que hace es que se incorpora con otros sistemas rizomáticos de pensamiento y sigue proliferando. Y el último es que de alguna manera el discurso rizomático tiende a ser cartográfico, pero no necesariamente como un mapa en el sentido tradicional de las cosas. Vamos a pensar, el discurso, en lugar de tener una intención específica de objetivo de comunicación, el discurso lo que busca hacer